Estamos en Marcos capítulo 14 el día de hoy y el hermano Javier nos guió en la lectura. Vamos a nuevamente ver Marcos capítulo 14, versículos 27 hasta el 31. Voy a leerlo para ustedes. Dice la palabra de Dios: Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes de que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Pido que Cristo sea glorificado a través de esta exposición y que seas glorificado también a través de el pecador rindiéndose a ti, Padre. Que tú seas glorificado como Señor y Salvador. Te pido que si alguien no te conoce personalmente, sea tu palabra obrando en su vida. Y a nosotros como hijos tuyos fortalezcas nuestra fe, nos ayudes a depender de tus fuerzas, no de las nuestras. Entender, Padre, que en nuestra naturaleza somos frágiles, somos débiles y te necesitamos siempre, Padre. Gracias, oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y el día de hoy quisiera hablar sobre el tema. Es un poco largo. De alguna manera tomamos el mismo tema de Marcos. Jesús anuncia la negación de Pedro, pero hablaremos específicamente de caída, gracia y restauración. Estamos en este pasaje en la última noche de la vida de Jesucristo antes de que Él sea crucificado. A partir de aquí, Él será crucificado como en unas 12 horas después. A nosotros nos tomará como un mes llegar a ese evento en Marcos, pero recordar un poquito lo que pasó antes. Esa misma noche Jesús celebró la Pascua con sus discípulos. Él anunció que uno entre ellos lo iba a traicionar, y ese era Judas, ya lo vimos. También aprendimos que Él instituyó en esa misma noche la Cena del Señor, da el significado real de la Pascua que se había celebrado por cientos de años. Y al final juntos cantaron un himno. Creemos potencialmente que sería el Jalel, el Salmo 118 en adelante, un pasaje que hablaba de Cristo, la piedra angular, siendo desechada por los edificadores. Ahora, ¿qué pasó después? Jesús y sus discípulos salieron de aquella casa del llamado aposento alto también, y con la luz de la luna llena y cerca ya de la medianoche, ellos se dirigen ahora al Monte de los Olivos, allí cerca de Jerusalén. El Monte de los Olivos era un lugar muy frecuentado por Jesús y por sus discípulos. De acuerdo a Lucas 39, dice que Jesús se fue como solía al Monte de los Olivos. Parece que era una área conocida donde Jesús oraba con sus discípulos, especialmente en sus visitas a Jerusalén. Se llamaba el Monte de los Olivos porque obviamente había muchos olivos en la ladera, en la falda del monte, y había casas de campo, había prensas para aceite y algunos huertos privados, y creemos que alguno de los huertos era de algún amigo de Jesús y Jesús iba allí para orar. Pero de acuerdo a Juan capítulo 12, Jesús había expresado que su alma estaba muy turbada. Y quiero que imagine esta escena. Acaban de celebrar la Pascua, salió a la luz Judas el traidor, y cantaron y celebraron, y ahora salen, está cerca ya de la medianoche,
Jesús va muy turbado, la luz de la luna ilumina su camino, y Jesús entonces hace una declaración. Él abre su corazón a sus discípulos con una verdad que ninguno de ellos esperaba escuchar. La noticia en la cena de que uno de ustedes me va a traicionar ya había sido devastadora. Y ahora Jesús, Él caminando al frente, les dice esto: todos ustedes se van a escandalizar de mí esta noche. Y eso nos lleva al primer punto de nuestro mensaje el día de hoy, el escándalo profetizado. Jesús anticipa: todos ustedes se van a escandalizar de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Y esta frase de Jesús, todos se van a escandalizar de mí, no solamente tiene un sentido profético porque anticipa lo que va a pasar, pero al mismo tiempo es una advertencia de cariño, de misericordia, que no nace de Jesús reprochando. Jesús no lo dice a modo de reclamo, de que ¿cómo se les ocurre? Van a escandalizarse de mí. Jesús más bien les anticipa para que ellos entiendan que su condición humana es frágil y que Jesús conoce absolutamente todo. Y Jesús hace esta declaración no solamente para anticipar el tropiezo de los discípulos, pero también para mostrar su amor fiel como pastor ante el tropiezo de ellos. Y me gustaría que veamos algunos detalles interesantes. Estamos en el versículo 27, solo el primer punto. Jesús dice: todos os escandalizaréis. El todos es muy fácil de entender, todos. En el griego es muy enfático y muy claro, no deja espacio para ninguna excepción. Todos, Pedro, todos, Juan el discípulo amado, todos, Tomás, Andrés, Felipe, Natanael, absolutamente todos. Algunos quieren pensar que no todos abandonaron a Jesús. Este versículo deja en claro que fueron todos. Mateo 26:31 confirma: entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí. La carne, hermanos, es insuficiente para sostener la fidelidad. Aún los cristianos más sólidos, maduros, los que llevan una trayectoria larga en el Evangelio, un historial de victorias y servicio honesto y leal al Señor, nadie está libre, todos somos vulnerables. Piense en los discípulos, aquí ya hay 11, Judas ya no está con ellos, pero estuvieron con Cristo por 3 años, viendo sus maravillas, señales, escuchando sus enseñanzas. Él les anticipó lo que iba a pasar y al final todos se escandalizaron de Él. Pero quiero hacer también énfasis en la palabra escandalizarse. Ellos se escandalizarían de Jesús. Y Marcos intencionalmente usó esta palabra guiado por el Espíritu Santo. Obviamente de ahí viene la palabra escándalo. La palabra escándalo significa tropezar, caer, apartarse, ofenderse, abandonar a alguien por considerarlo piedra de tropiezo. Y en el caso de los discípulos, se escandalizarían de él. No es simplemente sentir vergüenza, sino ofenderse al punto de abandonar temporalmente a Cristo. Por un momento su fe fue debilitada, que dudaron de Él. Jesús, por un momento, dejó de ser esa figura de confianza que había sido para ellos. Ellos habían puesto su esperanza en Cristo como un Mesías conquistador. Y aquí hay una parte que es importante entender. Jesús está a unas horas de ser arrestado, de ser humillado, de ser golpeado y de morir. Todo eso contradecía la idea que ellos tenían de un Mesías conquistador, de un Mesías rey, de un Mesías que iba a liberar a Israel. Ellos esperaban gloria y ellos no esperaban una cruz. Ellos esperaban reinar en lugar de sufrir. No debemos confundirnos con que se escandalizaron con la idea de morir o que corrieron por salvar sus vidas. Jesús no está diciendo: ustedes me van a abandonar porque le tienen miedo a la muerte y le tienen miedo a los soldados y le tienen miedo a ser arrestados. No es eso, aunque está incluido allí, pero más bien cuando vieron a Jesús siendo arrestado,
Y si ustedes recuerdan, una de las primeras reacciones de Pedro fue sacar la espada y Pedro estaba listo para pelear de verdad. Pero cuando Jesús le dice, Pedro, guarda tu espada, yo tengo que pasar por esto. ¿No es de tomar la copa que el Padre ha establecido ya? Cuando los discípulos ven a Jesús de alguna manera bajar las manos y voluntariamente permitir el arresto, permitir la escoria, permitir la humillación, en sus mentes todo eso choca con lo que esperaban. De hecho, si ustedes recuerdan, vinieron a buscar a Jesús y Jesús dijo, ¿a quién buscan? A Jesús Nazareno. Y dijo, yo soy. Recuerdan que los soldados todos cayeron hacia el suelo y Pedro, animado y valiente, saca la espada y corta una oreja Pero Jesús dijo, Pedro, no. Así no es. Y él se entregó para ser arrestado y posteriormente ser crucificado. La confianza que ellos tenían en Jesús como el Mesías se perdió temporalmente, se perturbó, quedaron confundidos. Por eso Mateo 26:31 tiene el cuidado, el Señor, de dejarnos saber, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Él lo dejó muy claro. No es la muerte, no es el peligro a ser arrestado. Yo voy a ser la causa de que ustedes se escandalicen. John MacArthur dice que los discípulos estaban listos para morir en batalla por Cristo, pero no para ver a su Mesías sufrir y entregarse voluntariamente. Esa fue su piedra de tropiezo. Y Jesús sigue diciendo, todos se van a escandalizar de mí esta noche porque escrito está. Y él va a citar Zacarías 13:7. Heriré al pastor, las ovejas serán dispersadas. Y Zacarías 13:7 dice así, levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre, compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas. Quisiera pedir, Eduardo, tenemos ese versículo que podamos proyectarlo, Zacarías 13:7, o si puede verlo en su Biblia también, por favor. Jesús está citando a Zacarías y que decía, así tenía que suceder. Pero quiero notar lo que dice Zacarías 13:7. Levántate, oh espada. ¿Cuál espada? ¿De qué espada está hablando? ¿De la espada de los romanos? No. ¿De la espada de Pilato? Tampoco. ¿De la espada de los enemigos de Cristo? No. Está hablando el Señor, Jehová de los ejércitos. La espada es la espada de Dios mismo, del Señor. Es Él, Dios, quien iba a herir a su propio Hijo. Y note que Zacarías dice, levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre, compañero mío. El Señor, Jehová, llama al pastor compañero mío, que aquí es en hebreo igual en rango. Como uno igual, es una referencia a que Cristo es el Mesías. Dios Padre estaría castigando, estaría enviando su espada a herir a Dios encarnado. Hiere al pastor, la espada de Jehová heriría a su propio Hijo. Isaías 53 dice que Jehová quiso quebrantarlo. Él quiso llevarlo a esa condición para que él sufriera el castigo, la burla, el escarnio, y él recibiera la justicia y la ira de Dios. Entonces Cristo está diciendo que lo que le está pasando, lo que está a punto de sucederle a él, no fue mala suerte, no fue que los romanos arremetieron en contra de él, no fue culpa de los escribas y fariseos que lo odiaban tanto que lo mataron. Al final es el plan eterno de Dios para su redención y la mía. El hombre ni había caído en pecado y Dios ya había provisto un plan, y ese plan incluía herir al pastor con la misma espada de Dios. Fue Dios quien quiso, quien tuvo a bien sujetarlo a padecimiento, quebrantarlo, molerlo por sus pecados y los míos. Dios mismo entrega a su Hijo a la muerte y en consecuencia las ovejas serían dispersadas. Y habla, aquí tiene un doble cumplimiento porque también se refiere a Israel, que sería dispersado, pero aquí en particular Cristo está hablando de sus seguidores. Sus ovejas, heriría al pastor, las ovejas serían dispersadas, desconectados, huirían. Y esta dispersión no solamente es geográfica, de que se iban a regar, pero también la idea es que espiritualmente, emocionalmente, teológicamente, los discípulos quedarían completamente perdidos. No encontrarían el norte, estarían como, ¿qué pasó aquí?
No solamente habla de dispersados, de que se regaron por todas partes, pero en sus mentes, su teología, su impresión del Mesías, del reino, de gloria, quedó deshecha temporalmente. Sus emociones, su espíritu quedó por un momento, por un tiempo realmente lleno de confusión. Y no solamente emocionalmente, pero preguntamos, ¿realmente huyeron todos? ¿Realmente se dispersaron? ¿Sabe? La respuesta es sí. Cuando Jesús fue arrestado, cuando fue crucificado, todos lo abandonaron. Marcos 14:50, llegaremos a eso. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron todos. Mateo 26:56 repite exactamente las mismas palabras. Lucas 22 dice que Pedro lo siguió de lejos, pero luego le negó 3 veces. Juan 16:32, he aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solos. Incluso, no sé si lo han notado, pero después de la resurrección, los 11 ya no estaban juntos. En Juan 20:19 estaban algunos escondidos por miedo a los judíos. También 2 estaban de camino a Emaús. En una reunión no estaba Tomás. En Mateo 28, algunos dudaban al verlo, y en Juan 21, algunos regresaron de hecho a pescar y había solamente 7 de ellos. Y no es sino hasta la ascensión de Cristo que por fin tenemos de nuevo ya a los 11 juntos, sin Judas. Pero antes de eso, esto fue un golpe durísimo para ellos que los dispersó en todos los sentidos en los que puede alguien ser dispersados. Uno por allá, otro por allá, regados, 2 por allá, 7 por acá. Tomás no sé dónde estaba, pero emocionalmente, espiritualmente, teológicamente, ellos perdieron el rumbo por un momento. La dispersión de ellos no fue por falta de amor, sino por falta de luz. No podían entender la necesidad de la cruz. Pero este versículo, hermanos, aunque simple, es un espejo muy bueno para usted y para mí, porque muestra la fragilidad del corazón humano, incluso para aquellos creyentes más cercanos a Jesús, incluso aquellos que son fieles en tomar un tiempo diario para la oración, para la lectura, para buscar del Señor y caminar en santidad. Nadie está exento. Todos los discípulos, todos creían amar profundamente al Señor. Pero cuando vieron que la cruz se volvía real, tuvieron miedo, se desilusionaron y huyeron. Mi pregunta para usted y para mí: ¿nos escandalizamos de Cristo cuando Él no se comporta como nosotros esperaríamos? ¿Retrocedemos a Él cuando seguirle cuesta comodidad, cuesta reputación, cuesta seguridad? ¿Nos desilusiona un Cristo que sufre? ¿Nos desilusionamos cuando Cristo, en vez de sacarme de una situación tan difícil, más bien me dejó allí y parece que me abandonó? Nos escandaliza Él cuando, en vez de exaltarnos, nos humilla. Los discípulos se escandalizaron de Él, y quiero poner esto donde debe de ir, no por miedo al arresto, pero porque vieron que la cruz era real, el arresto era real, la humillación era real, y ese no es el Mesías que buscan. Todo su idea del reino y de un gobernador se desmorona en un momento y huyen. Y Pedro quiere saber qué va a pasar, y pasa un momento muy duro. Pero no solamente vemos la caída anticipada, pero también vemos en segundo lugar la esperanza anunciada en el versículo 28. Y sabe, este versículo es muy simple, y debo ser honesto, cuando veía este pasaje y pensaba en este domingo, en la predicación, pensé, es muy poquito material, creo que deberíamos de abarcar más. Llegamos al versículo 28 y hay muchas cosas en algo tan simple. Versículo 28, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Este versículo pequeño parece simple, pero está cargado de significado y de un mensaje muy grande. Este versículo se pronuncia exactamente después de una advertencia severa. Y note esto: todos se van a escandalizar de mí esta noche. Sin embargo, aquí hay un pero.
Antes de que caigan, ya hay una promesa de restauración. Todavía ni caen. Y el Señor ya está prometiendo restaurarlos. Y aquí nos deja ver a Cristo, quien no deja a sus discípulos hundidos en la culpa. Desde antes de caer ya les anticipó una promesa de esperanza y restauración futura. El versículo 28 comienza con un pero, que es un contraste muy grande. Por un lado, todos me van a abandonar, pero el otro lado de la moneda es que después de que resucite, todos ustedes, también todos ustedes me van a ver de nuevo. Y aquí revela Cristo, ni la tumba, ni la cruz, ni la traición de sus amigos definirían el final. Ese no es el final. Hay oportunidad después del fracaso. Hay restauración después de haber tropezado. Está anticipando, me van a abandonar, se van a escandalizar de mí, se van a confundir de mí, yo voy a ser su causa de tropiezo. Pero una vez que haya resucitado, nos veremos de nuevo. Y la obra seguiría, de hecho, después de que haya resucitado. Y me gustaría destacar aquí también que Jesús habla de la resurrección con completa certeza. Después de que haya resucitado, Él no dice si resucito. Él tampoco dice quizá vuelva, más bien después de que haya resucitado, completamente seguro. Y aquí Él les está adelantando, la muerte va a ser real. La resurrección va a ser real, está ya decretada. Y también les está asegurando, nos veremos de nuevo como una continuidad, como algo completamente seguro. Y aquí, hermanos, hay algo interesante, porque Marcos es la tercera vez que Jesús les anuncia que va a morir. Y ya les anunció su resurrección. Pero esta es la primera vez que Marcos, en la que Jesús les da un punto de reencuentro concreto. Nos veremos de nuevo, voy a morir, voy a resucitar y los vamos a ver no solamente en cualquier lugar, nos vemos de nuevo en Galilea. Este detalle es muy sencillo, pero lleno de significado y muy práctico. Iré delante de vosotros a Galilea. Y quiero que noten el versículo 29, después que haya resucitado, primero dice, iré delante de vosotros. ¿Qué significa ir delante? Ir delante como guía, como un pastor que va delante de sus ovejas. Él no solamente dice, los veo en Galilea. Él no solamente dice, por allá nos vemos. Él dice, yo los voy a guiar, yo iré primero, los reuniré como su pastor. Y note aquí la comparación con un versículo anterior. En Zacarías 13:7 y un versículo anterior, el pastor es herido, las ovejas huyen. Pero a continuación Jesús dice, el pastor es resucitado y reúne a las ovejas. Vea el contraste tan grande que hay. Él no solamente dice, los veo en Galilea, Él dice, yo voy a ir delante, yo los voy a guiar, yo soy la causa de que se reúnan de nuevo. John Gill, que fue pastor de la misma iglesia en donde Carlos Spurgeon fue pastor, él estuvo unas décadas antes, él comenta aquí, el pastor que fue herido no solamente se levantará, sino que volverá a ocupar su lugar delante de las ovejas, guiándolas, alimentándolas y comisionándolas nuevamente. Cristo está diciendo, el pastor es herido, se riegan, el pastor es resucitado, el mismo pastor las reúne de nuevo. Pero también pregunta, ¿por qué Galilea? Jesús pudo solamente decir, nos vamos a encontrar de nuevo. Jesús fue muy claro y específico en dar un detalle en Galilea. ¿Qué pasó en Galilea? En Galilea empezó todo. Fue en Galilea en donde Él llamó a Andrés, Pedro, Jacobo y Juan. Fue en Galilea donde se hicieron la mayor cantidad de milagros y enseñanzas. Fue en Galilea donde estuvo sermones impresionantes, enseñó en sinagogas. En Galilea es como un nuevo comienzo y es el lugar de restauración. De hecho, cuando Jesús resucitó, recuerdan en Marcos 16:7, Jesús le dijo a las mujeres, díganle a los discípulos y díganle a Pedro que voy delante de vosotros a Galilea, allá nos vemos. Y sabe que Jesús sabía bien que todos sus discípulos estaban devastados y Jesús sabía muy bien cómo estaba Pedro. Y hasta mencionan, díganle a Pedro que nos vemos en Galilea. Allá es el lugar de restauración. Y aquí tenemos gracia sobre gracia. Y Spurgeon dice, ¿qué dulzura hay en esta promesa? Jesús no menciona su dolor, Jesús no menciona su abandono, solo habla del reencuentro.
como si dijera, todo está perdonado, empecemos de nuevo. Y vea este hermoso contraste, todos se van a escandalizar de mí, pero los voy a levantar, los voy a restaurar. La obra va a seguir. Todos esta misma noche, hoy, se van a escandalizar de mí, me van a abandonar, pero yo mismo los voy a levantar. Jesús no les dice, y después los veo traidores. Jesús no les hace esa clase de reclamo. Solo les dice, nos vemos de nuevo en Galilea, un lugar familiar, un lugar donde pueden comenzar de nuevo. Tenemos aquí a un pastor que restaura las ovejas. Y este versículo, hermanos, es muy sencillo, pero tiene una gran enseñanza. Nos enseña el corazón tierno de Cristo. Él no espera que le busquen. Él va y los busca. Se van a escandalizar de mí, pero Él ya está anticipando buscarles. Y Él no guarda rencor porque lo abandonaron. Él habla más bien de reencuentro. Aunque le fallaron en su hora de aflicción y lo está anticipando, Él no les va a fallar a la hora de su restauración. Y antes de dejar este punto atrás, recordar nosotros, Cristo, hermanos, no espera tu perfección antes de restaurarte. Él va delante de nosotros, aun cuando nos hemos escandalizado de Él. Mucha gente tiene la impresión de que antes de que seas restaurado, primero tienes que ordenar tu vida, primero tienes que acomodar muchas cosas y dejar aquellas cosas, y después vienes y el Señor te va a restaurar. Con Él no es así. Venimos tal y como estamos. Venimos así de mugrosos, viles, fracasados, humillados porque hemos hecho cosas terribles, y Él no espera que primero arregles tú por tu propia cuenta las cosas. Solo nos busca tal y como estamos. Y nuestros fracasos no anulan sus promesas de restauración. Aun cuando huimos, Él prometió, no te voy a dejar huérfano. Y esa restauración, Él todavía ni caen, y Él ya está anticipando su restauración. Esa restauración en Galilea es un buen modelo para nosotros creyentes que caemos. Cristo no solamente te perdona, Él vuelve a encontrarse con nosotros, su amor no cambia. Y pasamos al tercer punto, que nos lleva a Pedro como el centro de la escena aquí, una escena dramática en los versículos 29 al 31. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía, si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Después de escuchar al Señor mismo decir que todos tropezarían esa noche, Pedro no se puede quedar callado. Es Pedro, así es Él. Y su reacción, hermanos, no es una actitud de oración, no es una actitud de humildad, ni de un temor reverente, sino de una autoconfianza algo audaz. En lugar de decir, Señor, ayúdame a no abandonarte, en lugar de humillarse y decir, Señor, dame fuerza en este tiempo de prueba, su respuesta es, yo no te voy a abandonar. Pero note la actitud de Pedro. Primero él dice, aunque todos, yo no. Él hace una comparación de alguna manera entre él y los demás discípulos. Aunque todos se escandalicen de ti, yo no. Él prácticamente está diciendo, yo soy más fuerte que ellos. Matthew Henry comenta que Pedro se pone por encima de los demás como si tuviera un corazón más firme, más fe, más amor. Y esa exaltación es peligrosa. Y aquí está el comienzo del error. Medir la fidelidad por su propio estándar y no por la palabra y la gracia de Cristo. Y de hecho, Mateo refuerza más lo que dijo Pedro. Aunque me sea necesario morir contigo, él dice, yo no te negaré jamás. Y Pedro está diciendo, yo no te voy a abandonar. Los otros a lo mejor sí, pero yo no.
Y no solamente dice yo no, pero dice yo jamás, como hay una doble negación allí, yo no y yo jamás. Y Pedro está en una actitud de confiar demasiado en sí mismo, hace prácticamente un juramento a sí mismo, vacío. Es un reflejo de alguien que ama sinceramente al Señor, pero ignora lo profundo que es su propia debilidad. Me gusta mucho leer a Martin Lloyd Jones. Él dice, Pedro era sincero, pero no sabía lo que había en su corazón. Su confianza estaba en su amor, no en la gracia. Y sabe, hermano, yo creo que Pedro era sincero, pero confiaba en sí mismo. Usted y yo, ¿cuántas veces podríamos decir, Señor, yo voy ya a vivir para ti? Y encontramos que a media semana todo está colapsando. Decimos, yo ya voy a regresar a la casa y voy a orar y voy a entregar mi vida al Señor. ¿Cuánto dura eso? Confiar demasiado en ti puede ser genuino, de verdad puedes tener buenas intenciones, pero no puedes depositar tu confianza en tus propias fuerzas. Y creo que nos sería útil, hermano, explorar el panorama completo de lo que le está pasando a Pedro aquí. Lucas 22, versículos 31 al 32, tenemos a Jesús en esta misma escena agregando otros detalles. El Señor le dice a Pedro, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. El Señor, de hecho, le anticipó a Pedro, Pedro, no solamente me vas a negar, pero Satanás me ha pedido permiso para darte una buena zarandeada, así como al trigo se le sacude para que se caigan los granos, se le sacude fuerte. Y es lo que estaba pasando con Pedro. Y de hecho, algunos comentaristas dicen que cuando Cristo se refiere a Pedro como Simón, se refiere a cuando Pedro está actuando, aquí no eres Pedro, aquí no eres ese hombre líder, aquí eres Simón, aquí estás actuando en la carne. Y aquí se refiere a Simón, Simón. Jesús permitiría esta prueba, pero Cristo anticipa de nuevo lo mismo. Anticipa la caída de Pedro, pero también dice, pero cuando seas restaurado, cuando te levantes, restaura a tus hermanos. Y el Señor anticipa, yo voy a orar por ti. Y en este pasaje de Lucas, Pedro, de hecho, agrega, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino a morir por ti también. Y la única razón por la cual Pedro pudo ser restaurado fue Cristo, fue la gracia de Cristo, no Pedro. Voy a orar por ti, Pedro, para que seas restaurado. Juan 12 agrega más detalles sobre Pedro. Pedro contradice al maestro, de hecho. En Juan, Pedro le pregunta a Cristo, Señor, ¿a dónde vas? Y Cristo contesta, a donde yo voy ahorita, tú no puedes venir. ¿Cómo que no puedo ir contigo? Mi vida voy a poner por ti. Y el Señor le dice a Pedro, Pedro, ¿tu vida vas a poner por mí? ¿Sabes de qué estás hablando? Jesús le está con misericordia, le está respondiendo, ¿tu vida pondrás por mí? No, Pedro. El gallo no va a cantar sin que tú me hayas negado 3 veces. Pedro, de hecho, quiere morir en lugar de Cristo, evitar que Cristo muera, y él está dispuesto a morir. ¿Y cómo responde Jesús a Pedro? De cierto te digo, en Marcos 14:30. Eso es muy seguro, Pedro. Jesús, de hecho, le profetiza a Pedro lo que va a pasar. De cierto te digo que tú, hoy, esta misma noche, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Vea cuántos detalles hay en Marcos 14:30. Y es muy claro. De cierto te digo, el desierto es completa seguridad. Tú, hoy, esta misma noche, antes que el gallo cante 2 veces, me habrás negado 3 veces. Contradiciendo lo que Pedro dijo. Jesús da detalles muy precisos. El número de negaciones, cuándo, hoy, esta noche, un evento que se puede observar, el canto del gallo. El canto del gallo para los romanos era 1 hora nada más, entre las 3 y 6 de la mañana, pero para los judíos era literal, un gallo cantando. Marcos es el único que menciona 2 veces cantando el gallo, y pobre Pedro se perdió la primera y sigue en su actitud y negó a Cristo. Cuando el gallo canta por segunda vez,
ni se había dado cuenta de la primera vez que el gallo cantó. Jesús conocía perfectamente bien la caída de Pedro y aún así lo ama. Pero Marcos 14:31, ¿cómo responde Pedro? Mas él, con mayor insistencia, decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Y también nosotros decían lo mismo. Quiero destacar aquí, mas él con mayor insistencia, es decir, que hablaba excesivamente, con abundancia de palabras, más allá de toda medida. Pablo está intensificando sus palabras y de hecho aquí ya estamos en un punto en el que es casi una batalla de palabras. El Señor le ha dicho una y otra vez: me vas a negar, no vas a morir por mí. Antes que el gallo cante 2 veces, me habrás negado 3 veces. Y Pedro: no, voy a morir por ti, puedo ir a la cárcel por ti, yo entrego mi vida por ti, aunque todos te nieguen, yo no, jamás. Y aquí ya tenemos casi una guerra aquí una confrontación verbal con Cristo. ¿Y qué clase de hombre es Pedro en este momento que con toda osadía está contradiciendo a su propio maestro? Es una ceguera espiritual provocada por la autosuficiencia. R.C. Sproul comenta aquí que no es sabiduría cuestionar al que es la verdad encarnada, que Pedro se volvió sordo por su propio orgullo. Y él dice: si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. Él está convencido de su lealtad, pero también está ciego a su propia debilidad. No entiende la cruz, su teología del Mesías está confusa en ese momento y su confianza está en su valentía, no en su gracia. Y note que al final dice también: todos decían lo mismo. Los otros discípulos repitieron la misma promesa vacía: no te vamos a abandonar, no te vamos a abandonar. Y Marcos 14:50 dice: y todos cayeron, todos creyéndose fuertes, todos cayeron, todos dejándole, huyeron. Este pasaje nos recuerda, hermanos, que la emoción no es garantía de fidelidad. Puedes estar como ellos, estuvieron solamente un par de horas antes en una cena íntima con el Señor, en un momento solemne, cantar himnos. De hecho, Juan nos da la escena completa. Jesús le lavó los pies, les dio un discurso increíble, y aún así ser completamente ignorante de tu debilidad. Alguien puede decir: no, yo amo al Señor, yo estoy bien, yo soy fuerte, yo salgo de la iglesia bien contento, termino de leer en mi casa y me siento fuerte. Podríamos ser completamente ignorantes de nuestra propia debilidad. Y la promesa del creyente al Señor de que yo voy a ser fiel contigo hasta por siempre, no vale nada si no está cimentada en la gracia. Pedro estaba listo para morir por Cristo, pero no estaba listo para vivir para Él cuando todo se volvió oscuro. No confundir fervor con firmeza. No confundir tus emociones con firmeza real. Puedes sentir mucho y caer rápidamente si no estás sostenido por la verdad y por el Espíritu de Dios. Y no poner nuestra esperanza en nuestras promesas a Dios, sino en las promesas de Dios hacia nosotros. Es al revés. Usted y yo podemos prometer 1000 cosas y puedes sentirte sincero. Recuerdan, no sé, aquellos que han ido a campamentos, regresamos emocionados y voy a hacer y deshacer. ¿Cuántas veces hemos visto que eso no funcionó? No poner tu confianza en tus promesas hacia Dios, sino en las de Él hacia ti. Pero me gusta, no quiero que terminemos este pasaje con un Pedro terriblemente mal, porque la última palabra no es la negación, sino la restauración. En Lucas 22:32, cuando el Señor le dice a Pedro: Satanás te va a dar una buena zarandeada, pero tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Pedro no fue cortado del grupo. Cristo no le dijo: me vas a negar 3 veces, se acabó, Pedro. No es como nosotros cuando éramos chiquillos: córtala, hasta aquí, se acabó. Él dijo: una vez que seas restaurado, ve con tus hermanos, restáuralos
anímalos, le anticipa todo lo que va a pasar, pero al mismo tiempo le está diciendo, vas a seguir siendo un buen instrumento. Por ahí por 1556 hubo este hombre llamado Thomas Cranmer, arzobispo en Canterbury, en Inglaterra, una reina católica llamada María Tudor, llamada también la Bloody Mary, María la Sangrienta, tomó el trono y persiguió a muchos reformadores. Entre ellos estaba Cranmer. Él fue encarcelado, presionado mucho para que se retractara de su fe protestante. Cranmer había escrito en contra de la Eucaristía, en contra de la transubstanciación y muchas cosas católicas. Él firmemente se escribió en contra de aquellas cosas. Bueno, lo arrestaron, lo encarcelaron y la reina lo presionó demasiado, presionó a su familia, y él al final tuvo que firmar 6 hojas, de hecho 6 escritos, en los que se retractaba de todo lo que había dicho en contra de la iglesia y se retractaba de su fe solamente en Cristo. ¿Eso le salvó la vida? No, porque la reina, para usarlo a él como un gran ejemplo, en 1556 dijo, de todos modos te vamos a quemar vivo, aunque ya te retractaste. Entonces lo que hizo Cranmer fue arrepentirse públicamente. Cuando lo iban a ejecutar, antes le dieron la oportunidad de públicamente decir que yo estaba equivocado, estoy a favor de la Iglesia Católica, y él más bien aprovechó la oportunidad suena raro, para retractarse de haberse retractado. Lo que hizo más bien fue exaltar a Cristo, condenar lo que él había afirmado como incorrecto. Eso hizo enojar mucho a la reina y lo mandaron a la hoguera. Él se sentía terrible porque había de alguna manera firmado traición, pero después de que fue restaurado, lo llevaron al fuego, y él, cuando lo iban llevando al fuego, está la hoguera encendiéndose y él intencionalmente puso su mano derecha primero para sentir el fuego y dijo, esta mano ha ofendido, esta mano será castigada primero. Sentía el peso de haber traicionado la fe, pero fue restaurado, murió orando por el perdón de Dios a sus enemigos y afirmando su fe solamente en Cristo. Tenemos un caso con Pedro. Negó a Cristo en un momento de debilidad, pero su fe no fue destruida porque Cristo intercede por los suyos. John Piper dice que la fe verdadera puede fallar momentáneamente, pero nunca finalmente. Dios guarda a los suyos aún en medio de sus negaciones. Me gustaría destacar el día de hoy. Pablo dice, el que piensa, el que planea, el que cree que va a estar firme, cuidado. No puedes confiar en ti. Salomón dice, confía en el Señor, no en tu propia prudencia. Tú puedes así de corazón decir, yo voy a estar firme. Ignoramos nuestra debilidad. No sabemos de lo que somos capaces de hacer. Más bien venimos al Señor y reconocemos, Dios, sin ti, quién sabe qué barbaridades voy a hacer. Quiero ser fiel contigo, pero soy frágil y soy débil. Tenemos este himno que espero podamos pronto cantar aquí en la iglesia. Se llama Él me sostendrá. Dice, si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación, yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad. Y dice, pues mi amor muy frágil es. Él me sostendrá. Y el coro dice, Él me sostendrá. Me ama tanto el Salvador. Es Él quien te sostiene, no tú. Tu amor es frágil, tú y yo somos débiles. Por eso venir a diario al Señor y en lugar de tener la actitud de Pedro, no, yo no te voy a negar, los hermanos sí, ellos
Puede ser que fallen, yo no. Ocupo venir a Él porque solamente Él nos puede sostener. Todos somos capaces de caer, incluso después de años de servicio fiel. El temor puede hacernos negar, de hecho, lo que más amamos, pero la gracia de Dios busca, restaura y sostiene. Proverbios 24:16, 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, no por sus fuerzas, obviamente, por el Señor. Y Romanos 5:20, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. No es un permiso para pecar, no es como, entonces haz lo que quieras, no. Buscar al Señor, pero estar conscientes, en mis fuerzas yo soy débil. Necesito que sea Él quien me sostenga y buscarle a diario. Oramos, Padre, gracias por tu palabra. Pensamos en Pedro y humanamente podríamos juzgarle severamente por lo que hizo. Pensamos en cómo te negó 3 veces y en realidad podríamos criticarle severamente, pero pues ¿qué hubiera sido si fuéramos nosotros quienes estuviéramos en esa situación? Creemos que estaremos firmes, deseamos estar firmes, prometemos que estaremos firmes, que te amamos, que te seguiremos, que pase lo que pase, seguiremos adelante. Ayúdanos a que esa confianza no esté en nosotros mismos, sino en ti, en tu gracia, en tu obra, Cristo. Que lo que pasó con Pedro y los otros apóstoles pues nos sirva, Dios, de ejemplo, de ánimo, de desafío. El reconocer que somos débiles, caemos, pero también ver tu gracia, tu misericordia. Cuando todos se escandalizaron de ti, te abandonaron, tú no los juzgaste, tú no los desechaste para siempre. Estuviste ahí para ellos, Dios, para levantarlos y seguirles usando para tu gloria, Dios. Si hay alguien en esta tarde, Dios, en una situación precaria, se siente desanimado, se siente que no puede levantarse de nuevo, Dios, y está por sus propios esfuerzos tratando de levantarse, haznos ver qué ridículo es eso, qué absurdo es tratar de estar bien contigo por nuestros méritos. Es solo tu gracia, solamente tu misericordia, solo tu compasión que nos levanta, Dios. Ayúdanos más bien a dejar de poner excusas, dejar de luchar solos y hoy venir humillados, quebrados y descansar solo en ti. La fuerza está en ti, Padre. Gracias, en nombre de Jesús oramos. Amén.